un podcast de Cooperativa. Hola Santiago La Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de lunes 13 de julio lo vamos a compartir con Ricardo Solari, que es el presidente del directorio del Instituto Igualdad, que es el centro de pensamiento del Partido Socialista. Ex ministro del Trabajo, Ricardo Solari. Claudio Arqueros, director de formación de la Fundación Jaime Guzmán, centro de pensamiento del gremialismo. Luis Ruz, presidente del directorio Democracia y Comunidad, centro de pensamiento de la democracia cristiana y vicepresidente del partido. Y Rodrigo Villa, director del área política y sociedad civil de Libertad y Desarrollo, centro de pensamiento de la derecha, ex subsecretario del Interior. Con ellos entonces, los lunes de los centros de pensamiento, este primer café. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, quería comenzar hablando de política y de la política que representó Enrique Kraus. Recordemos esta figura histórica de la democracia cristiana que fallece. El funeral se realizó este fin de semana. Hay una foto que fue muy difundida donde vemos al presidente José Antonio Kast, a los expresidentes Boric y Frey haciendo guardia de honor a Enrique Kraus. Se difundió con muchos comentarios sobre lo que simbolizaba esa fotografía en cuanto a, ¿no es cierto?, el valor de la República en Chile. Quería comenzar justamente con Luis Ruz, demócrata cristiano, haciendo una reflexión sobre lo que representa esa foto y también lo que representa la política que se hacía en la época de Enrique Kraus, que le tocó vivir, como ya se ha comentado bastante, momentos bien difíciles en el gobierno de Patricio Aylwin. Luis. Hola Cecilia, muy buenos días, saludos a todos y a todas. Permítame por favor comenzar enviándole un tremendo abrazo a Alejandra Kraus, nuestra secretaria nacional, hija de don Enrique y digna heredera de su padre. Un abrazo a Alejandra, además que es panelista del Primer Café. Eso, también. Te iba a pedir permiso también para hacerme parte de ese gran abrazo como panelista del Primer Café de los miércoles, efectivamente. Así que gran abrazo para Alejandra. Así es. Y bueno, como tú decías, la foto que vimos en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional dice mucho, la verdad. Es una foto republicana donde, como Democracia Cristiana, La Familia y un conjunto de otras organizaciones como Bomberos de Chile y también a Colo Colo, que era el club de los amores de don Enrique Kraus, pudimos hacer una despedida de Estado a un hombre de Estado. Yo por eso quiero aprovechar esta ocasión también para agradecer a las autoridades que concurrieron, al presidente Kast, al expresidente Frey, al expresidente Boric, también al vicepresidente del Senado, Iván Moreira, y también al ministro del Interior, quienes concurrieron al Salón de Honor del ex Congreso y hicieron una guardia de honor, esa imagen que todos vimos, precisamente para reconocer, para entregar, por así decirlo, un homenaje póstumo a un hombre que entregó su vida al servicio público. La verdad es que cuando uno comienza a revisar la biografía de Enrique Kraus, es una biografía donde se mezcla la historia de nuestro partido, la democracia cristiana, pero también de la vida republicana y política del Chile de las últimas décadas. La verdad es que don Enrique fue no solamente testigo, sino que también actor principal de nuestro país en distintos momentos cruciales. Por lo pronto, hoy día vivimos en democracia precisamente gracias al trabajo y a la manera en que hombres como Enrique Kraus ayudaron a la transición política a la democracia en Chile. Y cuando uno habla de la política que representó Kraus, la verdad es que uno encuentra una serie de elementos que son interesantes y dignos de recordar y de conversar, porque como tantas veces lo hemos hablado acá en el café, la política no es solamente activismo, también supone ciertos principios, ciertos ideales y cierta cultura política que nos ordenan en la vida cotidiana, más allá de las diferencias que podamos tener. Y don Enrique practicó una serie de cuestiones que son interesantes que a mí me gustaría mencionar.
partiendo primero por una lealtad férrea a la institucionalidad política republicana de Chile, incluso subordinándola a la conveniencia personal. En los distintos cargos y en las distintas responsabilidades que tocó asumir a Enrique Kraus, fue una persona que puso siempre por delante el valor de la institucionalidad. Y lo segundo, una capacidad de diálogo que permitió construir puentes entre sectores o actores que pensaban muy distintos en momentos muy difíciles. Por lo pronto, como decía, la recuperación de la democracia. Y lo tercero, un sentido de Estado que siempre lo vimos actuar con mucha firmeza, con mucha claridad, pero sin caer en ninguna forma autoritaria o de improvisación en la política. Creo que recordar la figura de Enrique Kraus nos permite también hacer una pausa a propósito de nuestro debate actual de cómo podemos hacer un diálogo democrático a partir de las diferencias, pero sin perder de vista lo importante que significa siempre pensar en el bien común y en los intereses generales del país. Así que con estas modestas palabras yo también me sumo a este reconocimiento a un gran chileno como fue Enrique Kraus Rusque. Ahora, se ha comentado bastante, ¿no es cierto?, de la capacidad política de esa época, lo que le tocó a él afrontar en sus cargos públicos, dejando una sensación que en esa época la política era mejor que la de ahora. No sé si es algo errado o no, o hace parte de ese todo pasado fue mejor. ¿Qué dirías tú, Claudio Arqueros? A ver, Cecilia, buenos días a todos. Buenos días. A los panelistas, gente que nos está escuchando. Yo haría una distinción entre la figura de Kraus y lo que fue la fotografía. Respecto de su pregunta, y añadiendo a la figura de Kraus, a ver, cuando uno mira la forma en que ocurrió solo la última semana la política, o las últimas 2 semanas de la política en nuestro país de lado y lado, ¿no? Donde las disputas hegemónicas llevaron de lado y lado, si usted quiere, ¿no? A escuchar las cosas que hemos escuchado, particularmente la última semana, ¿no? Ciertamente, y si lo quiere mirar cíclicamente, lo que ocurrió desde el llamado estallido, o antes, ¿no? La forma en que se venía el lenguaje político transformando, aceptando la violencia en las calles, en los colegios emblemáticos, la discusión que se dio en el Senado esta última semana. El país que ha perdido un proyecto de sociedad en común, ciertamente que eran tiempos diferentes y donde lo que yo destaco para efecto de que no es que sea una visión, digamos, melancólica de que todo tiempo pasado fue mejor, lo justifico diciendo que en realidad eran tiempos donde la política ponía, si usted quiere, la realidad, los destinos del país por sobre las ideologías, y donde lo que estaba ahí en juego también, hay que decirlo, ¿no? Yo creo que hay que decirlo, es que el país volvía a la democracia después de 17 años del gobierno militar, después de que la democracia se quiebra en nuestro país, 73, y los ojos estaban puestos en Patricio Aylwin, estaban puestos en su conglomerado, estaban puestos, ¿cierto?, en situaciones bastante complejas que al mismo Enrique Kraus le tocó vivir, como fue el asesinato de Jaime Guzmán. Yo recuerdo que él presenta la renuncia, ¿no?, como ministro de Interior, en fin, mucha responsabilidad. Fueron momentos muy complejos y otros más, digamos. Y el boinazo. Por ejemplo, efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo, lo que le trato de decir es, más allá de la melancolía o de decir, recurrir a todo tiempo pasado fue mejor, eran otros momentos, por lo que yo le digo. Había un sentido de realidad, había por sobre las ideologías, el trato de la política era diferente, ¿no? Eran no solamente acuerdos, sino que diálogos, ¿no? Gabriel Valdés como presidente del Senado es una señal de aquellos cruces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Solo para partir, pero el país tenía también un proyecto de sociedad en común. Si bien Ricardo Lagos, por poner un ejemplo, nos decía hay que crecer con igualdad y por tanto el desarrollo requiere más justicia social desde diferentes perspectivas, ok, pero había un proyecto de sociedad en común. ¿Qué es lo que yo destaco aquí? El hecho de que se haya puesto la consolidación de la democracia, el sentido de la gobernabilidad primero, la renovación de la izquierda, ¿no? fue importante, pero sobre todo, como les digo, un proyecto de sociedad en común. Y respecto a la foto, yo ahí tengo otra impresión. Creo que la foto marca algo mucho más, algo diferente. O sea, el presidente Boric lo decía a propósito de los 200 años de la institución de la presidencia de la República, decía, mira, nos une Chile, pero tenemos diferencias. Yo creo que lo que marca la foto en un punto es así como, y tomándome las palabras del presidente Boric, es algo un poquito más allá de la figura misma del presidente, del ex ministro Kraus, que se reconoce ese tiempo,
y yo lo leería como la superación, no la superación, pero el mal envejecimiento de todo lo que fue la atmósfera de octubre de 2019. Eso es lo que yo leo en esa fotografía. El mal envejecimiento, ¿qué quieres decir con eso? No, yo creo que, no quiero decir, o sea, voy a decirlo así de otro modo, si tú quieres. Yo creo que lo que se derrota finalmente es todo el espíritu octubrista en esa. Ah, eso es lo que representa para mí. Ah, entendí. Ahora, a ver, Ricardo Solari, quería alguna frase de Claudio Arquero que me llama la atención. En esa época había un proyecto de sociedad en común. ¿Era tan así? A ver, bueno, en primer lugar, saludos, panelistas, sí, buen día. Auditores. En segundo lugar, también sumarme al cariñoso saludo a Alejandra, que además de ser panelista, escucha este programa. Y que creo que hay dos dimensiones de Enrique Krauss. Ya una, él fue un político que ayudó a recuperar la democracia porque empezó a participar ya en los 80 muy activamente en distintas áreas, Vicaría de la Solidaridad, por ejemplo, y en la actividad de su propio partido para construir la concertación de partidos por el no primero y de partidos por la democracia luego, ¿ya? Y luego el candidato Elwin lo nombra como jefe de la campaña presidencial, sí. Asume el presidente Elwin, gana la elección, asume como presidente y lo nombra como su jefe de gabinete. Y ahí nos tocó trabajar 4 años juntos en La Moneda. Él era ministro de Interior, yo era subsecretario de la presidencia y vivimos un montón de circunstancias muy complicadas, ¿ya? Y por esas circunstancias muy complicadas digo que no es precisa la idea de que se expuso por parte de Arquero respecto de que compartíamos un proyecto común, porque a mí me correspondió vivir el boinazo y el ejercicio de enlace estando en La Moneda, y una de esas dos aventuras de Pinochet ocurrió estando presidente Elwin fuera de Chile, por tanto era vicepresidente de la República, Enrique Krauss, y yo era ministro de la presidencia porque Edgardo Benninger, que era el ministro, andaba con el presidente en Europa del Norte. Entonces, ahí vivimos un clima de una amenaza profunda de regresión autoritaria, ¿ya? Y yo puedo decir con bastante convicción que no había un acuerdo entre los políticos civiles respecto de cuán justo o injusto era el alegato de Pinochet, que estaba tratando de cubrir o de encubrir los delitos económicos que había cometido su familia y que estaba tratando de impedir que hubiera algún tipo de indagación sobre violaciones de derechos humanos. Y en ninguna de esas dos materias teníamos acuerdo, así que yo relativizo la idea de que teníamos un acuerdo en común. Pero no me quisiera detener ahí, sino que también ir a un par de otras dimensiones. La foto, me tocó la suerte de estar ahí en la foto, además. En la foto, estaba en la foto porque llegamos, nos juntamos ahí con Andrés Saldívar y otros amigos a saludar a la familia, ¿ya? Y estábamos y ahí se produjo esa guardia de los expresidentes, que encabezó el presidente de la República, José Antonio Kast. Y eso me pareció que fue un momento muy, muy republicano, que hay que leerlo de esa manera, es decir, hay que leerlo como la continuidad de una vieja tradición de respeto a quienes han cumplido máximas funciones de Estado, y que creo que tiene en sí mismo un inmenso valor. Y por otro lado también recordar y señalar algo que le encantaría a Enrique, que es lo siguiente: después de esa foto, después de la presencia de los expresidentes que estaban en Chile, porque la presidenta Bachelet está en Bahrein, el presidente Lagos no concurrió por motivos de salud, fue rodeado el féretro por el equipo ganador de la Copa Libertadores del 1991, Colo-Colo, encabezado por sus máximos jugadores y líderes y su capitán Jaime Pizarro. Ya se entonó el himno de Colo-Colo. Lo que quiero demostrar es que este hombre, que encaró con mucho coraje la crisis institucional de principios de los 90, los intentos de la regresión autoritaria, era simultáneamente un hombre que tenía una vida personal llena de otras pasiones y que le llenaba mucho el alma y lo hacían un ser muy entrañable. Así que
quería contarle a los auditores esa historia porque eso no trascendió como la foto, ¿no? Claro. Pero fue tan, digamos, no tan importante, pero casi tan importante como la foto presidencial. Claro, y el tema de la forma de hacer política de esa época, de ese momento, ¿no? Que ustedes también comentaban. A ver, Rodrigo Uvilla. Buenos días. Buen día, Cecilia, Rodrigo. A ver, Cecilia, a mí me cuesta mucho referirme al tema. Yo pertenezco a una arena política, a una vereda política distinta de Enrique Krauss, pero lo conozco desde que soy muy chico, ¿ya? Amigo de Enrique Hijo, etcétera, y la familia. Y lo conocí en momentos muy distintos. Recordaba cuando Ricardo hablaba de los tiempos duros en la transición, antes de la transición incluso, y con acciones, y cuando se produjeron estos eventos que tensionaron, ¿no es cierto?, la democracia, ya estando en el gobierno del presidente Elwin. Entonces, hablar de la política no la puedo separar de lo humano. Ya él lo conocí como persona, un gran hombre, una persona muy sabia, que era capaz de conversar. Yo creo que es la esencia, que algo que se pierde en el tiempo, conversar. Una vocación pública impresionante. Cuando yo fui autoridad, subsecretario del Interior, en los 4 primeros años del presidente Piñera, y en los 2 siguientes del 2018-2019, por iniciativa de él, se acercó varias veces a conversar conmigo por cosas tan ciudadanas como su preocupación por bomberos. Me acuerdo cuando discutíamos la ley de bomberos. Él fue, conversábamos, vimos, analizamos, y después también cuando se produjeron las situaciones de inestabilidad política del 2019. Siempre vigente a pesar de sus años, a pesar de su historia, ¿no es cierto?, estaba ahí. Ahora, eso que me conmueve, porque como le digo, hay un cariño especial. Creo que además se refleja en hechos concretos, es decir, uno puede observar, y ahí voy a la pregunta suya, Cecilia, de la foto. Creo que la foto, comparto con Ricardo, es una tradición, que bueno que se mantenga, pero hay una cosa, en los 90, todos los sectores políticos, el espectro político de los 90, no todos los sectores políticos tomaron una decisión comprometida con sacar adelante el proyecto democrático. Recordemos que el Partido Comunista no participaba del esfuerzo a la concertación, y por el otro lado habían sectores que seguían reivindicando en democracia la presencia, ¿no es cierto?, de Pinochet. Y fueron sectores dialogantes, concertacionistas, y de gran parte de lo que eran, nos denominábamos, ¿no es cierto?, la nueva derecha, la derecha o la centro derecha, que con el diálogo logramos avanzar, ¿no?, en una agenda de consolidación democrática, pero también de definiciones estructurales en materia sociales y económica. Y eso fue compartido por un amplio sector, pero no fue todo el país. Y ahí yo veo, ¿no es cierto?, la impronta de personas como don Enrique Krauss y tantos otros. Se han nombrado algunos acá, también quiero reivindicar algunos de lo que eran oposición en ese momento, entre otros el expresidente Piñera, que fueron capaces de encontrar esos puntos de conversación, de diálogo y acuerdo. Entonces uno dice, la foto republicana, sí, aplaudo de pie de la foto republicana, pero también el compromiso de los que están detrás de esos grandes líderes que estuvieron en la foto hace 2 días atrás, de los partidos, de los sectores que los representan. Y yo creo que ahí hay una lección, que el diálogo no se puede perder. Uno podrá tener todas las diferencias que son legítimas, hay visiones diferentes, pero la capacidad de sentarse a conversar. Y yo me imagino que más rato vamos a hablar de los desafíos de empleo, de económicos que tiene el país, y yo creo que ese es un buen desafío, es decir, cómo conversamos para poder superar ese tipo de cosas, y es responsabilidad no solo de los líderes que estuvieron al lado de Enrique Krauss, sino que también de los partidos que ellos representan y los grupos políticos. Luis Ruz. Cecilia, sí, que, a ver, a mí me gustaría mencionar algo, y sin el ánimo de polemizar, pero a propósito de lo que decía Claudio, de que había una sociedad en construcción en común, yo la verdad es que... Mira, más que eso, muy breve, un proyecto país en 2 dimensiones.
Luis, Sí. un proyecto país en dos dimensiones, la parte democrática, la consolidación de la democrática y en un proyecto de desarrollo económico. Esa es la dimensión que acoto. Sí, es que yo lo que quería decir que precisamente el valor de líderes como Enrique Krauss radica exactamente en el sentido contrario. ¿Qué quiero decir? Que en ese minuto, tras recuperar la democracia, el momento fue sumamente complejo y precisamente porque no había una mirada común en muchos temas. No había una mirada común partiendo por la cuestión más elemental, que fue la violación a los derechos humanos, y también cómo darle vigor a una democracia incipiente luego de una institucionalidad heredada por la dictadura, donde habían amarres y supermayoría, digamos, que hacían inviable una democracia en plenitud. Yo lo quiero recordar precisamente porque la discusión política tiene que ser sobre la base, ojalá, de la verdad histórica, o lo que entendamos todos cómo fueron construidos los procesos políticos. Y Krauss fue un actor que supo dialogar a pesar de todos esos obstáculos y esas dificultades que hubo en esa época, que digámoslo, por favor, la oposición de la época fue sumamente dura también al gobierno de Patricio Aylwin, y donde Krauss fue su ministro del Interior. Lo digo porque también para sacar lecciones de la historia que nos permitan hoy hacer un diálogo de verdad honesto y que nos permita acordar cuestiones que nos representen a todos y no a una minoría que tenga un poder o una mayoría que es circunstancial. A propósito, bueno, de todo lo que ustedes acaban de decir, lo traemos al presente, y esto del diálogo, de la necesidad de conversar y todo aquello, de la época en que se hacía buena política, como dicen algunos, otros dicen, a ver, no idealicemos, bueno, pero trayéndolo al presente, como bien decía Rodrigo, tenemos los temas de hoy que se podrían analizar bajo, con ese criterio, ¿no? Y lo más patente es el diálogo entre la oposición y el gobierno. A las 9:30, en un ratito más, se vota en la Comisión de Hacienda del Senado el tema de la mega reforma. Recordemos que está toda este intento de acuerdo con 3 senadores del PPD, que después se cae porque el ministro Quirós, ¿no es cierto?, según algunos analistas, comete un error político al cambiar, al introducir una indicación que bajaba, ya sabemos, de 23 a 22% el impuesto corporativo. Se molestan los 3 senadores del PPD, dicen, no, ¿saben qué? No podemos, y se cae ese acuerdo. Se cae hasta ahora, al menos, y sube el precio. El senador Araya, a través de redes sociales, dice, el acuerdo se cayó. Ahora toca construir uno nuevo. Si queremos retomar la discusión de la mega reforma, hay una realidad que no podemos seguir postergando: el alto precio de los combustibles, especialmente en regiones donde las distancias hacen que cada alza se sienta con más fuerza. Por eso propuse que una rebaja al impuesto específico sea parte de la nueva negociación. Esto, más allá de lo que es un ejemplo de la manera en que se puede hacer política. ¿Está acertada o no esta actitud de estos 3 senadores del PPD? Claudio Arquero, ¿qué crees tú? A ver, Cecilia, yo creo que respecto de esto, algo anterior, solamente dejar claro eso, ¿no? La dimensión económica. Chile iba para el desarrollo en el gobierno de la transición y consolidar la democracia. Creo que las dos cosas fueron bien exitosas para efecto de lo que decía Luis, de que hablemos con la verdad histórica, ¿no? Y eso se hizo con apoyo de todos los sectores, excepto, como decía Rodrigo, de la izquierda extraparlamentaria. Respecto a esto, Cecilia, yo creo que lo que hace el ministro Quirós fue un error, hay que decirlo, un error político, pero creo que también es importante señalar que se retiró y que el texto que se va a votar es el acordado con el PPD, ¿no? Yo creo que es bastante evidente que lo que ocurre, a mi juicio, para efectos de hacer el análisis grueso a cada uno de los detalles que ha tenido todo este proceso, es que en el PPD básicamente no se resistió la presión de la izquierda, o sea, más allá del error, insisto, que hay que reconocer del ministro Quirós, que enmenda también Claudio Alvarado, el ministro Alvarado, ¿no? Lo que va a ocurrir es que lo que podría ocurrir básicamente es que el PPD termine votando en contra de lo que precisamente acordó, y eso para mí es sintomático.
¿no? Esa política de la presión, de la intimidación. Entonces, ¿qué es lo que yo veo para concluir respecto de esto? Que el problema es que hay una parte de la izquierda, vamos a volver a probablemente una discusión que se ha dado otras veces en este panel, es que más allá del proyecto del Frente Amplio y del Partido Comunista, respecto al cual ellos no retroceden, que es fundamentalmente el proyecto que se presentó en la convención, no hay proyecto que se le oponga, digamos, ¿no? No hay proyecto después de eso, después del 4 de septiembre. ¿Qué es lo que eso genera como resultado? Para terminar, una izquierda, como se ha dicho, que puede llegar, o un sector que puede llegar a la intrascendencia. Yo hablaría de esterilidad, ¿sí? Con un déficit de sentido de la realidad y con poca reacción. Bueno, recordemos que en paralelo, ¿no es cierto?, tanto el presidente del PPD dice, no, esto de la decisión de estos 3 senadores del PPD no representa la postura del partido, y a pesar de todo, ¿no es cierto?, los problemas que ya vamos a conversar en el PS y todo lo demás, se intenta dar una señal de unidad, la oposición, ¿cierto?, con esa decisión en conjunto de acudir al Tribunal Constitucional por la mega reforma, y en eso quedan, detrás de eso queda la imagen de unidad, pero no sé hasta qué punto. Vamos a ir a comerciales, a la vuelta seguimos, por supuesto, con este tema. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en El Primer Café, estamos con Rodrigo Uvilla, con Luis Ruz, Claudio Arqueros, Ricardo Solari. Antes de irnos a comerciales, bueno, ya había opinado Claudio Arqueros sobre lo que está en este momento en la palestra y en materia de la actualidad a propósito de la mega reforma que se va a votar ahora en la Comisión de Hacienda, lo que pasó con los 3 senadores del PPD que habían logrado un acuerdo que finalmente se cae porque el ministro Quirós ingresa una indicación que no estaba, digamos, dentro de ese acuerdo. Después se echan para atrás, el ministro Alvarado parece que llamó al ministro Quirós y bueno, ahí todo, ¿no es cierto?, volvió atrás. El ministro Alvarado dice todo ya está como era antes, así que están todas las posibilidades, pero estos 3 senadores del PPD insisten que no, porque perdieron la confianza, salvo que, como les digo, suben el precio y piden reducir el impuesto a las bencinas. No sé, sí, por supuesto, sí. Luis Ruz. Sí, lo que pasa es que, a ver, es que acá vamos a lo de fondo, más allá de ciertas cuestiones que no nos gustan, lo que ha sucedido tanto de parte del gobierno como de la oposición, pero vamos al fondo. ¿Cuál es el tema acá? El gobierno durante toda la tramitación de este proyecto, en los hechos y en lo de fondo, no ha cedido nada o muy poco en cuestiones centrales que supone esta mega reforma. Partiendo, por ejemplo, por cómo compensar lo que significa la rebaja de la tasa corporativa, ¿verdad? Y el riesgo que eso significa o abre para la política fiscal. Segunda cuestión que también está en el aire, cómo entender de verdad una noción de invariabilidad tributaria que modifica completamente las reglas del juego a propósito de lo que significa el juego democrático, las decisiones de los gobiernos. Y lo tercero, cuestiones sensibles en materia medioambiental. Entonces, cuando uno va al corazón de la mega reforma o los temas más delicados, en eso el ministro Quirós ha sido bien implacable, no ha hecho un diálogo de verdad con apertura. Y prueba de ello fue lo que acaba de suceder o lo que les pasó a los senadores del PPD, que como ellos han dicho, de buena fe concurrieron a conversar con el ministro y en cuestión de horas obviamente las condiciones cambiaron. Entonces, para que esto resulte de verdad, y yo quiero insistir en el punto de fondo, y este proyecto que implica transformaciones importantes para distintas materias, porque supone muchas materias, esta ley ómnibus, como se podría decir, el gobierno tiene que sentarse a conversar con la oposición, pero también eso significa ceder en cuestiones que son sustantivas en el proyecto, porque de otra manera no va a tener, aunque lo apruebe por un voto, como hoy día se señala en los medios de comunicación, aunque lo apruebe con votos justos, pero no va a tener toda la legitimidad que requiere proyectos de esta envergadura. Ahora, recordar que, ya le doy la palabra, recordar que el senador Matías Walker ayer dijo que él va a votar a favor, solo si el acuerdo es en los términos que se llegó con
con los 3 senadores del PPD, Araya, Celis y Carvajal. Sí, Rodrigo. Sí, Cecilia, a mí me parece que a lo menos injusto lo que dice Luis. Dice no está dispuesto a aceptar ningún cambio. La propuesta, voy a dar un solo ejemplo, la propuesta del PPD hace una modificación estructural a la propuesta del gobierno en cuanto a invariabilidad. Acuérdense que era parejo, de 25 años, sobre 50 millones de dólares y sin ninguna tasa adicional de impositiva. Termina siendo en variable de acuerdo a los montos, máximo 20 años, mínimo 10, con tramos de 50, 150 y sobre 350, y con una tasa pareja de sobre, ¿no es cierto?, impositiva de un punto y medio. Esto es, estoy de acuerdo que los montos varían, cambian, pero el modelo es el mismo que se ha aplicado en Chile en varios momentos en el tiempo. Entonces, decir que no hay cambios, puedo hablar del tema CENSE, también puedo hablar de las compensaciones por el tema de las contribuciones, es decir, en 3 o 4 temas ha habido diálogo verdadero. Lo que pasa, Luis, que no nos olvidemos que hay un problema de fondo. Los partidos que apoyaron el gobierno del presidente Boric tomaron distintas posiciones una vez que entraron al camino de la oposición, a la ruta de la oposición. Partido Comunista y Frente Amplio, frente a este proyecto, desde el primer momento dijeron que no iban a conversar con el gobierno, y le dejaron el espacio de diálogo a los partidos que no están en esos 2 bloques, es decir, lo que se llama el socialismo en su amplia definición. Y ellos, socialistas y PPD principalmente, empezaron en un diálogo que ni siquiera lo pudieron sostener en el interior de los propios partidos. Si el mismo día que el socialismo estaba conversando, se le abre un frente, ¿no es cierto?, interno. Escuchaba a la senadora Bodanovich, la presidenta, hace un rato atrás en la radio, que hablaba de que entraban a un trabajo de partido para poder resolver estas diferencias. Y en paralelo pasa lo mismo antes del desaguisado del ministro Quirós, y eso nadie lo discute, pero antes de eso, el presidente del partido le estaba sacando el piso a los senadores socialistas, PPD. Sí. Entonces, yo creo que aquí, y finalmente tal vez lo más decidor de todo esto, es que en las últimas horas se amplía supuestamente el área de negociación, pidiendo bajar los impuestos, o el impuesto a los combustibles. Entonces, es un desorden por parte del socialismo impresionante. Y en ese sentido, decir que el argumento es que no ha habido posibilidad de influir, porque la agenda del gobierno en esta materia es pétrea, está dura, endurecida, yo no lo veo que sea eso. El problema es que tenemos, y quiero asociarlo con lo que decíamos al principio, cuando hablábamos del fallecimiento de Enrique Krauss y todo lo que significa. Yo creo que tenemos que abordar los temas en su justa dimensión. Y aquí el socialismo, en su expresión máxima, tendría que tomar una definición. ¿Va a dialogar e influir como lo hizo el PPD con esta indicación que ya presentó el gobierno? ¿Va a intentar influir en la agenda no solo económica, sino que en todas las agendas políticas de los próximos años? ¿O solamente se van a quedar en la actitud reactiva del Partido Comunista y Frente Amplio en términos de recurrir hoy día? Rodrigo, curioso, pero decir, sí, ya voy, pero ya voy. Solo decir que son 3 senadores del PPD que no representan la postura del partido, Rodrigo. Sí, está bien, por eso lo dije inmediatamente. Sí, simultáneamente, cuando los senadores estaban llegando, el presidente del partido les quita el piso. O sea, dicen, no, es que no fue acordado con el partido. Sí, Ricardo, es lo mismo quitar el piso. Pues, sí, absolutamente. Entonces dije, yo enfaticé y dije, esto sucedió antes de la indicación presentada por el ministro Quirós, que también, como se ha dicho antes, yo no la comparto, la indicación, pero en definitiva hay un problema de gobernanza al interior del PPD y el PS que se ha reflejado con mucha fuerza estas últimas 2 semanas. Ricardo Solari, que está pidiendo la palabra. Se estaba pidiendo la palabra porque, entre otras cosas, fuimos interpelados, estoy hablando en términos generales, ¿no? Mira, primero despejar el tema del pasado, ¿no? A raíz de las referencias a don Enrique Krauss.
es que en nuestro periodo de gobierno entre 90 y 94 de recuperación de la democracia, lo que hacíamos era acordar o conversar las bases esenciales de los proyectos antes de que estos fueran al Congreso, ¿ya? Buscábamos con la oposición, y en particular ahí jugó un rol en lo tributario y en lo social muy relevante Sebastián Piñera, que era senador, que había votado por el no igual que nosotros, había sido parte de nuestra campaña, etc. Llegamos a un acuerdo y luego buscábamos conseguir, por tanto, unas mayorías muy amplias en el Congreso, entre otras cosas porque en el Senado habían senadores designados, lo que nos obligaba a construir unas mayorías muy, muy fuertes entre los senadores que habían sido elegidos democráticamente. Entonces, es un proceso totalmente incomparable. Y aquí lo que hubo es la presentación de un proyecto que desde el minuto uno dijimos, creemos que es un mal proyecto, es un proyecto que está basado en un fundamento profundamente ideológico, que es decir, que reducir el Estado en la práctica es una buena noticia para los chilenos. Estamos convencidos, y más ahora que estamos al borde de una recesión técnica, de que es una pésima idea, ¿ya? Y por tanto la discusión se hizo sobre la base de la idea de sacar adelante con una vocación muy, muy intensa de parte del ministro de Hacienda, un proyecto que en ningún momento, ni en el momento de más acuerdo con los tres senadores, ha sido un proyecto que, digamos, que otorga la mínima sustentabilidad fiscal respecto a los ingresos que se están reduciendo, que son, algunos se han mencionado, pero la lista es larguísima, que modifican los procedimientos medioambientales de una manera que no tiene comparación en el derecho ambiental internacional, y que por tanto el contexto en el cual esta discusión se da para nosotros como opositores es extremadamente negativo. O sea, es un muy mal proyecto, lo conseguimos, un proyecto que le hace demasiado mal al país, y dentro de aquello existió la idea de mejorarlo. Me parece que todo lo que se ha hecho está bastante bien, es razonable, etcétera, pero no resuelve el problema de fondo del proyecto, que es que va a producir eventualmente un daño que va a costar muchísimo reparar. Esta semana se entrega el informe del Consejo Fiscal Autónomo, esta semana se entrega el informe de finanzas públicas por parte de la Dirección de Presupuestos, y tendremos más antecedentes para ir evaluando. Ricardo, pero etcétera, ¿qué le responde a Rodrigo Villa cuando dice que el socialismo democrático tiene que resolver qué va a hacer, si se va a seguir siendo presionado por la izquierda? Algo así dijo Rodrigo. Bueno, la respuesta la dio la presidenta del Partido Socialista. Hoy día ha reunido su mesa directiva, han acordado enfrentar en común lo que venga de este proceso legislativo, fortalecer los espacios institucionales, y me parece que ese es el camino nuestro. Yo no voy a esconder que la semana pasada, el lunes pasado estuvimos analizando los problemas en la derecha, lo hicimos bien abiertamente. Yo no voy a esconder que ha sido una semana bien negativa para la oposición, y con muchas disputas, etcétera. Pero bueno, es parte de un contexto de una política que está compleja, que está difícil, y bueno, y el PS tendrá que buscar su mecanismo de gobernabilidad, de solución de su controversia, de discutir los temas más a fondo y de seguir adelante. ¿Y qué opinas de la nueva condición que pone el senador Araya? De las bencinas. Sí. Yo tengo la sensación, con todo respeto, se hizo un acuerdo que el ministro Quiroz vulneró. Esto no te lleva mecánicamente a hacer una discusión de poner nuevos temas sobre la mesa, porque eso tampoco corresponde al tipo de debate que estamos teniendo. Okay. ¿Ya? Yo creo que eso fue la lógica que hizo en la primera etapa de negociación el partido de la gente, que dijo: nosotros vamos a dar nuestros votos a favor, ¿ya? Pero queríamos pedir que se nos dé que se oponga un proyecto en paralelo. De ese proyecto no he tenido demasiada noticia, para serte bien franco, en su tramitación, cómo va, si va a ser aprobado en conjunto con este otro. Este es un proyecto que reduce el costo de medicamentos y de pañales para adultos mayores, etcétera, que parece que es un proyecto súper focalizado, y que no era más o menos lo que se dijo, que era originalmente una rebaja tributaria. No es una rebaja tributaria, es un proyecto que, digamos, un subsidio finalmente. Entonces, pero yo no creo, a mí no me parece esto de que
cuando uno ha enfrentado una negociación con un grado relevante de convicción, digamos, de repente cambia los parámetros. Y yo, la verdad, te quiero decir, francamente no veo ninguna posibilidad de que tal cosa ocurra. Ojalá la realidad me sorprenda, ¿no? Okay. Y tengamos como resultado final de todo esto una rebaja de los combustibles, y hay que ver si esa rebaja de los combustibles de alguna manera logra transformarse, a propósito de los fenómenos geopolíticos, en alguna rebaja del precio para los consumidores. Eso es muy discutible, ¿ya? Ahora, el senador Celis dijo en la mañana que la confianza se quebró y que acuerdo por invariabilidad tributaria es un capítulo cerrado. El mismo gobierno, yo creo que se pisó la cola en esto, dijo el senador Celis. La propuesta del tema de los impuestos a la benzina del senador Araya. A ver, Luis Rúa, ¿alguien más pedía la palabra? Sí, insistir en el punto a propósito de la voluntad de conversación, por lo menos en lo que respecta a la democracia interna, desde la Cámara de Diputados, que hubo propuestas, por lo pronto, de los diputados de la Democracia Cristiana. Y sistemáticamente la respuesta de parte del ministro Quiroz ha sido, claro, un trato, pero un trato más bien de forma, más que de verdad entrar a la discusión de fondo, porque acá lo que supone abrir un diálogo de verdad en lo que hemos dicho otras veces acá en el café, qué modelo de desarrollo queremos para el país y cómo hacemos que, coincidiendo en la necesidad que teníamos que volver a crecer económicamente, aquello no sea a costa de los trabajadores o de los derechos sociales adquiridos. Y esa es una discusión que no se puede hacer a mata caballo. Entonces, ¿cuál es la crítica política acá, Rodrigo, que uno le plantea al ministro Quiroz por lo pronto? Es que ha impulsado y ha llevado esta discusión de la mega reforma y ha negociado imponiendo la dictadura del reloj y contra la pared. Entonces, sobre la base de una mayoría que es bastante mínima, que la tienen, por cierto, pero que no significa acordar un proyecto que nos representa a todos y pensando en el mejor bienestar de la población. Esa es la crítica de fondo, porque claro, si uno puede decir, pucha, cuestiones del CENSE, 300 millones de dólares, lo vamos a dejar en 150 o en 100, qué sé yo, son cuestiones que claro impactan, pero está por la periferia de esta mega reforma. En lo central, en lo que no ha habido, a mi juicio, una real apertura a consensuar mecanismos que permitan volver a crecer, que permitan volver a hacer de mayor forma la inversión, más expedita, pero que eso a la vez vaya acompañado de resguardar la política fiscal de Chile. Uh-huh. Ahora, recordar, eso sí, a propósito de lo que decía Rodrigo Villa, que la senadora Beatriz Sánchez y el senador Diego Ibáñez del Frente Amplio acudieron al comienzo del mes de julio hasta a conversar con el ministro Quiroz y presentaron sus propuestas, ¿no es cierto?, para iniciar un diálogo que tal vez no prosperó, pero también hubo esas reuniones. A ver, Claudio Arqueros. Mire, Cecilia, yo creo que, a ver, esto cada uno presenta sus argumentos y busca intencionar la dimensión de la discusión que más le interesa. ¿Cuál es la mía? Yo veo dos cosas. Uno, lo que decía Ricardo, aquí hay diferencias, no sé si lo dijo así, pero déjame, Ricardo, las diferencias son más bien de fondo, es lo que yo veo entre Luis y Ricardo, ¿no?, con el proyecto. Si bien Rodrigo dejaba muy claro que aquí el gobierno cedió por medio del ministro Quiroz, ¿cierto?, el tema de la invariabilidad tributaria, cuestión que no es periférica a mi juicio. El punto que yo destaco es esto: hay una diferencia de fondo y de otro lado hay un desorden también en el mundo del socialismo democrático, en el mundo del PPD, que para mí más bien responde a otra cosa, que tiene que ver con lo que yo decía hace un rato. O sea, aquí hay una política de presión y esa política de presión responde a un proyecto cuya posición ya ha tomado el Partido Comunista y el Frente Amplio y respecto del cual no ha logrado salir ni dar una respuesta aparte, paralela, propia, el mundo del socialismo democrático como también el PPD. ¿Qué quiero es cómo lo expreso esto? Bueno, la idea es decir, mire, bajo la misma lógica, poner en último minuto, no sé si no hay indicaciones, pero en este caso una nueva propuesta, ¿no?, a cambio de la benzina, puesto que no estaba en el acuerdo, que responde a la misma lógica, digamos que en su momento actuó y fue criticado el ministro Quiroz, que después del acuerdo pone otra indicación, en fin, responde más bien cuál es el fin. Yo veo ahí, bueno, que no hay acuerdo, y si lo tuviste en un momento, ¿por qué ahora lo votáis? Yo creo que a mi juicio responde a esa presión respecto de la cual una parte de la izquierda no ha logrado salir y que responde, como le digo, ¿no?, a esa disputa hegemónica de proyectos políticos que en este caso está haciendo fuerza desde el mundo del Frente Amplio y el Partido.
¿Tanta fuerza Pero- tiene el Frente Amplio y el perdón, Partido Comunista para eh, presionar de esa manera? Sí, pero- Ricardo. Pero Sí, que no hemos dos tenido al cosas. menos una respuesta después del gobierno. Una narrativa alternativa de parte de la derecha es la que ocurrió después en los últimos 2 años del gobierno del presidente Boric, que indicaba que el cambio de gabinete donde ingresó Carolina Toá y Álvaro Elizalde cambiaron el rumbo del gobierno, y que en el fondo el cambio de rumbo, la moderación, ¿ya? El reformismo era el resultado de ese proceso, ¿ya? Pero ahora esto se volvió atrás, y entonces sus mismos sectores son incapaces de imponer un tipo de lectura o interpretación autónoma. No, yo insisto en un punto que pido a mis contertulios que lo escuchen. Nosotros consideramos que este es un proyecto muy negativo para Chile y sus efectos van a ser un desastre. Y tenemos esa clara convicción. Y eso a mí no me importa tanto quién me acompañe en ese análisis, pero ese análisis lo compartimos todos los socialistas con claridad y con mucha convicción. Entonces no es un tema de que si están en este acuerdo unos u otros. Es nuestra idea, es nuestra visión, es nuestra percepción, y tenemos la imagen en varias otras áreas. Yo lo manifesté ayer en una columna, como es la nueva alineación internacional del gobierno de la República de Chile. Es otro equívoco muy grande. O sea, se toman decisiones que están siendo muy negativas, y el resultado de la población lo está expresando en unas encuestas que indican desaprobación al gobierno y una caída de la aprobación presidencial muy, muy dura. Entonces, esa es nuestra percepción, no es una ideología, no es una visión fantasmal, sino que es una realidad sumamente concreta. Sí, Claudio. Una pequeña diferencia, Ricardo. Yo entiendo, creo que ha sido muy claro en manifestar con una diferencia con el proyecto, que era lo que yo decía. Pero respecto del rol del socialismo democrático en el gobierno del presidente Boric y la moderación que esto pudo haber implicado, esta es mi opinión, no represento a nadie más que a mí. Yo tengo una diferencia contigo. Marcel, el ministro Marcel y la ministra Toá estaban a favor del proyecto de la convención y lo defendieron, ¿sí? Y lo aprobaban y lo promovieron. Es decir, ¿qué es lo que trato yo de decir? Lo que el socialismo democrático, en mi opinión, insisto, en mi opinión, aportó al gobierno Gabriel Boric fue gobernabilidad, fue experiencia política, pero no la moderación. A mi juicio, insisto, a mi juicio, la moderación o todo lo que pudo haber venido después fue básicamente porque el gobierno se encontró con la rotunda derrota del 4 de septiembre. Esa es mi lectura. No sé, el Luis Ruz, desde la democracia cristiana, recordemos que también están dentro de este acuerdo de toda la oposición de acudir al Tribunal Constitucional, se han mantenido en esa postura. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que, a ver, solo un comentario a propósito de lo que plantea Claudio de los debates constitucionales. Mira, yo entendiendo el punto, pero yo creo que tanto el primer debate constitucional como el segundo ya quedaron superados porque ambos, por posiciones maximalistas, fueron rechazados por los chilenos. Por lo tanto, hoy día ese argumento creo que pierde valor. Ahora, en concreto sobre lo que estamos discutiendo la mega reforma, si el punto es dónde nos podemos encontrar a pesar de nuestras diferencias. Entonces, lo que uno le reclama al gobierno es cómo se hace cargo de una cuestión bien concreta. ¿Cómo hacemos que los motores de la economía y el crecimiento vuelvan a ser fuertes, verdad? Pero sin que aquello dañe o lesione lo que hemos avanzado en materia social, en derechos sociales, y para aquello el rol del Estado es fundamental. Y quiero reiterar una idea que la hemos conversado acá mismo, y no estamos hablando de un Estado que sea un Estado enorme, obeso, es un Estado que está por debajo de los promedios incluso de la OECD. Entonces, esa pregunta que es central no ha sido contestada del todo por el gobierno. Y así otros temas centrales de la mega reforma. Entonces uno esperaría que el gobierno se abra a esa discusión, a esa reflexión, para encontrar en conjunto algún camino común. De eso se trata, obviamente, la buena política. Y hasta acá solo se ha recibido medias verdades o ciertas aperturas, pero que no tocan el punto central del proyecto y lo que implica hacia adelante. Por eso que en la línea que plantea Ricardo, cuando criticamos cómo está concebido el proyecto, y lo hemos dicho desde el inicio, es que nuevamente es una forma de mirar el desarrollo solo desde la lógica individual, solo de una mirada muy estrecha del desarrollo, y aquello no es el camino que Chile por lo menos
logró a construir con el retorno a la democracia. Bueno, vamos a ir a comerciales. A la vuelta seguimos conversando sobre esto y también otros temas, lo que nos alcance el tiempo. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque, nuestro primer café de hoy. Estamos con Claudio Arqueros de la Fundación Jaime Guzmán, con Ricardo Solari del Partido Socialista, Luis Ruz de la Democracia Cristiana, Rodrigo Uvilla, Libertad y Desarrollo, Renovación Nacional. Hay una preocupación, me imagino, para el gobierno a partir de las últimas encuestas, muy duras, muy negativas para el gobierno respecto tanto a la aprobación como a la percepción, sobre todo desde el punto de vista de la economía, que la ciudadanía cada vez más, con incertezas respecto a su vida económica y lo que se viene en el futuro. La percepción negativa, por ejemplo, sobre la economía doméstica, 56%, el nivel más alto desde marzo del 2014, dice la encuesta CADEM, y así otras, ¿no? Mientras tanto, se discute esta mega reforma, como ya decíamos, esto el miércoles será en sala, hasta total despacho, y las dificultades del gobierno mismo, Rodrigo, en circunstancia de, ya lo hemos conversado el lunes pasado, no sé si estabas, Rodrigo, el lunes pasado, sí, sobre esto de la coalición de gobierno en paralelo, ¿no es cierto? O una vez más, Pablo Longueira ayer en el Mercurio, si no construimos una coalición con los que estuvieron en el 62%, el presidente será Parisi, y ya van hablando de esas dificultades. ¿Cómo interpretas tú esta baja en las encuestas, estas noticias poco alentadoras que le llega al gobierno en ese sentido? Sí, claramente son poco alentadoras. Creo que la gente tiene una preocupación que es real, que es la situación de la economía doméstica, como bien usted lo decía, Cecilia. Y las señales son preocupantes, lógicamente, que esto, el tema de empleo, ¿cierto?, el bajo crecimiento, etcétera. Yo creo que desde el punto de vista del gobierno ha habido una reacción correcta. Creo que este proyecto, yo ahí difiero de lo que decía Ricardo, de lo que decía Luis, es un proyecto que apunta a modificar la forma como Chile había enfrentado, no con buenos resultados en los últimos 12 años, el tema del crecimiento, de una forma distinta, que pretende, ¿no sé, dar certeza al sector privado para que invierta. Y eso es una cosa que fue dicha en campaña, y por lo tanto el gobierno está honrando lo que planteó hace unos meses atrás, sobre todo en segunda vuelta. Pero no se ha quedado en eso. Ya me parece, junto con la referencia que usted hacía a distintos actores del fin de semana, la entrevista al ministro Raúl, ministro de Trabajo, también que hablaba de una serie de iniciativas de corto plazo, hablaba de fechas de aquí a septiembre, incentivos a 50.000 nuevos empleos, a través de distintos mecanismos, gobiernos regionales, etcétera. 25.000 subsidios a la contratación. A la contratación, exacto. Entonces yo creo que hay un gobierno que entiende que no es suficiente el proyecto de ley estructural, que es un avance en materia de compromiso, pero insuficiente, y está elaborando una agenda. Yo creo que eso es correcto, y que tiene que el gobierno hacerse cargo de esta incertidumbre que está viviendo la población, sobre todo los sectores desempleados. Ahora, ¿es suficiente? Yo creo que van a ir apareciendo iniciativas que vienen desde el mundo del gobierno, de los gobiernos locales, alcaldías, gobiernos regionales, porque la prioridad del empleo y el desarrollo económico pasaron a ser de una cosa que estaba de alguna manera en segundo o tercer lugar a un tema prioritario. Y yo creo que el gobierno va a ser evaluado en el mediano y largo plazo por su capacidad de reacción frente a este tipo de temas, que son la agenda inmediata de la ciudadanía. Y ese nivel de adaptación lo he visto con alegría esta última semana, porque a pesar de todo este debate que nos convocó durante toda la primera parte del programa, el ministro de Trabajo está proponiendo acciones inmediatas, que yo creo que sí van a contar con el apoyo transversal, si es necesario proyectos de ley, pero creo que la mayoría son gestiones administrativas y prioridades del gobierno.
Ahora, en esto de, Cecilia. de lograr conciliar a todo el oficialismo, ya voy. Recordar que el presidente Kast participó en el Consejo General Ampliado del Partido Republicano, el partido que él fundó, y les pidió, ¿no es cierto?, que confíen. De lejos hay decisiones que tal vez no se entienden bien, pero les dijo, más o menos así como lo digo, quédense tranquilos porque ustedes son el corazón del gobierno, ¿ah? Pero que confíen en las decisiones del gobierno, teniendo en cuenta que ha incorporado, ¿no es cierto?, por supuesto el gobierno también hace parte UDI, RN, etcétera. Sí, ¿quién pedía la palabra? ¿Ricardo? Yo, Ricardo. Sí, Ricardo Solari. Mira, yo pienso del mismo modo que Rodrigo Uvilla pide gobernabilidad en la oposición, yo también pido que el oficialismo haga una evaluación de su conducción económica. Ya se han cumplido 4 meses y el resultado está bastante negativo, y está bastante negativo desde el punto de vista de la propia popularidad del presidente. Y quisiera aquí mencionar dos circunstancias que son francamente contradictorias con el estado de situación de la economía. Primero, este esfuerzo descomunal por reducir el gasto fiscal, que entre otras cosas tuvo un efecto en reducir el empleo fiscal, de acuerdo a las últimas cifras del INE. Y en segundo lugar, trasladar a precio el alza del combustible, lo que se ha dado a llamar el bencinazo. El bencinazo elevó costos de producción, ¿ya?, en una lógica que se transfirió a la economía a través de más IPC, ¿ya? Y que afectó una de las palancas que tienen en los ciclos, en los contraciclos, los estados, para las naciones, para enfrentar sus dificultades, que es que la tasa de interés baje lo suficiente con el objeto que acompañe una reanimación y una reactivación de la economía. O sea, la conducción en su resultado ha sido un desastre, ¿ya? Y lo único que queda como saldo de todo esto es la promoción de un proyecto que en su mejor escenario va a dar resultados en algunos años más. Desde el punto de vista de cosas que son urgentes de hacer, a mi juicio, Cecilia, es clave meterse con el financiamiento a las pymes. Ya hay un problema con el crédito, con el acceso al crédito, que es considerado, de acuerdo a vi una encuesta la semana pasada, la principal dificultad para las pymes no tiene que ver con los tributarios, tiene que ver con la ausencia de posibilidades de acceso al crédito. Ya, eso es una cuestión que es absolutamente urgente si se quiere reactivar el crecimiento de la economía y se quiere inyectar el empleo. Y segundo, las soluciones que están planteando tanto el ministro Raúl, leí con bastante interés la entrevista de ayer, como el ministro Mas, etcétera, son soluciones que son totalmente clásicas y que son muy necesarias de haber tomado, no cuando estamos, digamos, en medio del mes de julio, sino que en marzo, ¿ya? Porque lo ha hecho los gobiernos de Chile, lo han hecho siempre, que es preparar las condiciones cuando hay una caída del empleo, enfrentar el invierno con subsidios y con acciones fiscales, como es incrementar la inversión pública, los planes de vivienda, etc. Y lo último, meter mano y ver cómo facilitamos que la construcción se mueva. Entonces, aquí la conducción económica está francamente al debe, y el costo lo están pagando cientos de miles de chilenos. Y no podemos echarle la culpa al pasado de las malas decisiones que no se tomaron, digamos, de las decisiones que no se tomaron como correspondía en marzo. Y respecto a esto de la gobernabilidad y la coalición de gobierno, que el lunes pasado lo conversábamos, que volvió al tema, esto que les dijo el presidente Kast a los republicanos, ustedes son el corazón, ¿influye de alguna manera esto en la conducción, digamos, y en los resultados que está teniendo el gobierno, o no, Claudio Arqueros? A ver, yo creo que lo que pasó hace 2 semanas más o menos, ¿no?, muestra un poco lo que ocurre al principio de los gobiernos ante estos nuevos fenómenos, ¿no?, de que no haber coalición y buscar más bien la hegemonía de un sector o en otro. Y ciertamente, no ciertamente, pero uno tiende a intuir que la instalación del gobierno en algo se sintió tocado en protagonismo el partido republicano, ¿no? Yo creo que eso uno lo puede ver. Yo creo que el gobierno, Cecilia, tiene
en la respuesta a la gente, que ciertamente, como ven la encuesta, no es la mejor hoy día, hay cuestiones que están más allá del gobierno, y lo hago como una reflexión ciudadana, y si quiere justificar, créanme nada, pero que tiene que ver con que hay sectores que son, si usted quiere, más ideologizados, más duros, más estables en su respuesta, y eso... No, los diferentes sectores sociales, digo, para efecto de la respuesta a la encuesta, y eso se ven en las encuestas semanalmente, ¿no? El presidente Boric varió entre un 26, más o menos un 30, más allá de cualquier cosa que pudiera pasar. Me estoy recordando, por ejemplo, el caso Monsalve, para efecto del impacto que pudo haber tenido, y bueno, hay sectores, y lo mismo acá, ¿no? Sectores más o menos estables que si usted quiere son más leales ideológicamente, pero hay otra parte del mundo que no, porque es más bien inestable, y que ellos responden a las expectativas, y eso lo voy a decir ahora, pero que también es importante, y eso se está estudiando ahora, ¿no? La forma en que la gente se informa políticamente para efecto de dar sus respuestas, ¿no? Y ahí están los diferentes medios no tradicionales, la influencia de los algoritmos, ¿cierto? En fin, pero hay otra cuestión que es para responsabilidad del gobierno, y hay que decirlo, y esto tiene que ver con el mensaje inicial con el cual ganó, y ganó nítidamente, y eso se transforma, estoy hablando del mensaje de emergencia, ¿no? Y eso genera expectativas, ¿sí? Por supuesto que sí. Eso genera expectativas, y ahí el gobierno tiene que acelerar en materia de economía y en materia de seguridad. Yo creo que en materia de seguridad lo está haciendo, evidentemente el ministro Raúl está haciendo un buen trabajo, el gobierno en gran parte depende de en materia económica de este proyecto, pero dado que estamos en invierno, que se enfrentó el tema de la benzina y que tuvo un impacto en la aprobación del gobierno, yo creo que hay que acelerar, pero sin ponernos golosos tampoco desde la izquierda, porque aquí se acaba de terminar un gobierno, no quiero volver al pasado, no eso, Ricardo, créeme, pero ustedes también tuvieron la oportunidad de 4 años y terminamos con desempleo súper alto, particularmente en materia femenina, y tampoco se rompió la inercia del pésimo, del insuficiente crecimiento para el país, ¿no? Pero insisto, yo estoy de acuerdo en que el gobierno debe acelerar el tranco en materia económica principalmente, y en materia de seguridad, que fueron los ejes de su mensaje, pero que además generaron alta expectativa. Y Claudio, y el hecho de que Longueira vuelva a aparecer y vuelva a llamar a la coalición y vuelva a ser una voz dentro de el oficialismo, ¿coincides con él cuando dice si no logramos una coalición, Parisi será el próximo presidente? No escuché. No, estoy bromeando. No, estoy bromeando. Botón de pánico, Claudio, botón de pánico. A ver, Cecilia, voy a decir lo que todos dirían primero, la figura de Longueira, siempre la figura de Longueira, ¿no? Y por eso la estamos comentando. Yo tengo un matiz con Pablo Longueira respecto a esto. Yo creo que la coalición, una eventual coalición, debe ser el momento final, si usted quiere, una consecuencia, y no el momento inicial, o si ustedes quieren, el germen, para efectos de los resultados del gobierno. La forma en que se ha comportado el oficialismo parlamentario, si usted quiere, los partidos la última semana, dan cuenta, o a mi juicio, apoyan mi argumentación. Yo creo que se requiere primero un orden tanto en pacto parlamentario, como también el hecho de poder acordar llevar una candidatura que le permita proyección a este gobierno. Se requiere orden, ¿sí? Yo creo que no es la coalición lo primero, insisto, sino que la coalición debe ser el final, ¿no? Yeah. Hoy día una coalición entre Renovación Nacional y el Mundo Libertario, entre Renovación Nacional, la UDI, Evópoli y el Partido Republicano, yo creo que no sé si ayudaría tanto al gobierno, considerando el ambiente como está hoy, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es construir un ambiente, si usted quiere, un camino para efectos de la proyección, y que de ahí se puede decir, bueno, estamos en condiciones de una coalición. Hoy día, yo creo que no es una solución, en virtud que Pablo Longueira lo dice. A ver, Luis Ruz. Sí, yo creo, muy breve, yo creo que el gobierno enfrenta dos problemas bien concretos. El primero tiene que ver con lo que se ha dicho acá, las dificultades para responder a la expectativa económica, ¿verdad? Y los datos lo reflejan así, el malestar ciudadano con el aumento del desempleo en el trimestre marzo-mayo, ojo, que casi llega a los 2 dígitos, y todo indica que en este punto la situación va a empeorar. Y el segundo problema es más ya de orden político, porque el gobierno tiene el problema
de la indefinición entre ampliar la base, ¿verdad?, de Chile Vamos, y más allá, inclusive sumando al PDG o esta idea de Pablo Longueira de darle forma a una coalición amplia, o bien tomar la decisión de tener un gobierno más compacto ideológicamente y por lo tanto mantenerse en esa posición. Entonces, en lo político, el dilema para el gobierno ya tiene un elemento más estructural. O bien opta entre sus socios moderados y lo que implica aquello, que está representado esencialmente por Chile Vamos, o bien opta y se acerca o tiene una relación más fluida con un socio que no está dentro del gobierno actualmente, pero que tiene afinidad, como el Partido Nacional Libertario. Entonces tiene un problema político estructural que hasta ahora se ve que está dañando mucho la gobernabilidad y la eficacia política del propio gobierno. Rodrigo Villa quería decir algo. Sí, yo solamente complementar lo que decía Claudio hace un ratito. A ver, el presidente no solo se junta con el Partido Republicano, también se junta con Chile Vamos, sí. Yo creo que a partir de las hace 2 semanas atrás, digamos, un poquito lo conversamos el lunes pasado, el presidente entiende que el gobierno tiene que cumplir un rol en esto, ¿ya? Y el gobierno es el que tiene que sacar adelante una agenda, como lo dijimos recién, social, económica, política, y él marcó, y creo que correctamente también lo avalaron sus ministros, de que ese es el espacio de encuentro. No está diciendo que en el Congreso los partidos que han sido nombrados no puedan tener matices o diferencias, solamente que quede claro que en las materias propias de la agenda legislativa del gobierno, Chile Vamos ha votado en todo con el gobierno, que es relevante. Ese es el compromiso que adquirió Chile Vamos en la segunda vuelta presidencial y hasta el momento se ha cumplido, y yo tengo entendido que así va a ser en la votación del día miércoles en el Senado. Entonces, pero habla de que el gobierno está asumiendo con decisión, ¿no es cierto?, este rol que tiene que ser articulador. Y ahí coincido plenamente, por eso decía yo que solamente en un complemento a lo de Claudio, que esto tiene que madurar. Aquí hay confianza, hay afecto, hay fiato que tiene que darse, porque si no el riesgo de poner, ¿no es cierto?, la carreta delante de los bueyes tiene que ver con que la posibilidad de fracaso, Cecilia, en esa lógica es muy grande. Y yo entiendo que cualquier proyecto de coalición tiene que tener un objetivo intermedio, que son las próximas elecciones de gobiernos locales. Eso es como el objetivo intermedio, y después ven una decisión. Por eso creo que Pablo se adelanta demasiado y lo construye a partir de personalizar esto en el que fue candidato Parisi. Yo creo que tiene que ver más en generar un camino conjunto. Probablemente que algunos no van a estar dispuestos a hacerlo, y eso no es un drama, pero eso tiene que ser un correlato con las próximas elecciones locales, y después, por supuesto, deberá ser con las presidenciales y parlamentarias. O sea, poner la carreta delante de los bueyes es poner la coalición antes de los logros. No, es poner el tema de la posible elección presidencial de Parisi o la elección presidencial como el objetivo. Yo creo que primero hay que construir los afectos, la confianza, el rayado de cancha ideológico, conceptual, y después viene la consecuencia, son las elecciones municipales y posteriormente las presidenciales y parlamentarias. Rayado de cancha ideológico, ¿cuál sería el rayado de cancha de RN? ¿Qué es lo que nos une a la propuesta del gobierno de emergencia, la acción de emergencia que el presidente planteó en materias económicas, que no solo tiene que ver con los incendios, sino que tiene que ver con esta normativa y otras que van surgiendo en el camino, como el desempleo, tiene que ver con seguridad, tiene que ver con migraciones? Y yo creo que eso fue el puntapié inicial. Ese puntapié se tiene que ir actualizando. El país es dinámico y, por ejemplo, la agenda que planteó el ministro de Trabajo me parece interesante. Y ahí, disculpa, Ricardo, que tenga una diferencia, aunque sea último minuto. Si era en marzo, entonces yo hubiera preferido que el gobierno saliente, que tuvo 4 años, hubiera dejado establecido cuáles eran los programas de emergencia en la ley de presupuesto, que no lo dejó, porque acuérdense que tenemos un presupuesto planteado por ustedes en condiciones bastante exiguas o pequeñas. ¿Ricardo? Entonces,
Sí, no, es que esto siempre se ha hecho sobre la base de reasignaciones y de redefinición de prioridades, ¿ya? Pero justo cuando tú le estabas recortando a los ministerios claves en la creación de empleo sus líneas de financiamiento con una justificación absolutamente abstracta, como el Ministerio de la Vivienda, el Ministerio de Obras Públicas, a mí me parece que estabas moviéndote en la dirección contraria. No solo en la inactividad, sino que en la dirección contraria a lo que era razonable de hacer. Yo me acuerdo, Cecilia, que en los gobiernos de la Concertación le dejaban al presidente entrante o a la presidenta entrante un fondo de emergencia, un fondo de libre disposición, que en el caso del presidente Piñera fue utilizado, entre otras cosas, para la emergencia del terremoto. El gobierno saliente del Frente Amplio, Partido Comunista, etcétera, no le dejó a este gobierno ningún fondo de libre disposición. Eso habría sido también una posibilidad de recurso fresco para efecto de este problema de empleo. Bueno, podríamos seguir dándole esa cuerda, esa pirinola. Ya, seguimos dando cuerda a la pirinola el próximo lunes, ¿les parece? Bueno, venga, estupenda semana. Ricardo Solari, Claudio Arquero, Luis Ruz, Rodrigo Villa, que estén muy bien. Chao. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, buena semana. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.